Salmo 119 es un salmo que de una forma particular nos lleva a comprender, amar, meditar y obedecer las sagradas Escrituras. Hoy nos corresponden los versos 129 al 160, es decir, la parte que se corresponde con la letra P, con la letra Sade, Kof y Resh. Entonces, de una forma particular, hoy el salmista, aunque ya él lo ha dicho antes, resalta 4 características particulares de las Sagradas Escrituras. 1, que ella es luminosa. 2, que ella es recta. 3, que ella es deseada. Y 4, que ella es consoladora. Y espero que en esta breve exposición el Espíritu Santo nos conceda de una forma especial ver la Biblia de la forma como la aprendió a ver el salmista, que ella es luminosa, recta, deseada y consoladora. Bien, entonces vamos a enfocarnos en la primera parte, que va desde el verso 129 al verso 136. Allí el salmista nos muestra que la palabra es luminosa, luminosa. Dice el salmista: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Aquí el salmista nos muestra que la forma cristiana o la forma según Dios de enfrentar a aquellos adversarios que nos hacen daño, y cada quien tiene algún adversario, ¿verdad? De esos que nos calumnian, de esos que nos persiguen, de esos que se levantan contra nosotros a causa de nuestra fe, el salmista aprendió que la mejor forma de hacer frente es esta: vivir conforme a la palabra de Dios. Sí. Cuando el cristiano vive conforme a la ley de nuestro Dios, a los mandatos de nuestro Dios, entonces en nuestras vidas brilla la santidad y la gloria de Dios, y los enemigos son avergonzados. Tal vez no de la forma como quisiera uno, pero sí de la forma como Dios quiere. Y esa es la razón por la cual el salmista dice que los mandatos o los testimonios de la Biblia son maravillosos. Es una maravilla que cuando yo como cristiano ando conforme a la ley santa de nuestro Dios, Dios brilla con su rostro en mi vida y los adversarios son avergonzados. Esa es la forma como Dios dice que los vamos a derrotar. Y entonces el salmista dice: como los mandamientos de nuestro Dios son maravillosos, los ha guardado mi alma. Los ha guardado mi alma, porque de nada sirve que yo cante ese maravilloso himno, Santa Biblia para mí, y que yo hable de todo lo hermoso que la Biblia es, si no la estoy meditando ni obedeciendo. Y entonces el salmista dice: me he gozado meditando en esta
palabra bendita y la comprendo, y en la medida que la comprendo, iluminado obviamente por el Espíritu Santo, Dios hace que deje las simplezas en mi vida. ¿Qué es ser una persona simple? Bueno, una persona simple es lo contrario de alguien sabio. Nosotros por naturaleza somos simples y somos torpes y somos tontos, aunque pensamos que somos vivos, hábiles, pero realmente somos tontos cuando no hacemos las cosas como Dios manda. Y el salmista dice, ¿quieres dejar de ser un simple? Medita en los mandatos de nuestro Dios y hazlos, y eso va a ser una fuente de sabiduría de vida para ti. Es decir, hay esperanza para la persona más torpe en esta vida. Hemos encontrado en nuestro andar personas que dicen es que todo lo que yo hago me sale mal. Mejor ya ni hablo porque lo que sale de mi boca son torpezas. Me he equivocado toda mi vida. Bueno, el salmista nos da la respuesta. Él dice, medita en la palabra de Dios. Dejarás de ser simple. Y esa es la razón por la cual él dice, he suspirado. ¿Qué es esto? Esto de he suspirado por la palabra es la he deseado ardientemente. Recuerden que para ese tiempo no se tenía la Biblia en el celular, ¿verdad? No se tenía como hoy en un libro, así como nosotros. No, era difícil tenerla. Eran rollos. No todo el mundo podía andar con los rollos de los 39 libros del Antiguo Testamento. No. Así que toda oportunidad que tenía él para leerla, memorizarla y recordarla, él dice, esto se convierte en el deleite de mi alma. He suspirado por este libro. Deseo conocer cada vez más los mandatos de nuestro Dios para obedecerlo. Por lo tanto, dice él, espero en la misericordia de él, porque él mira con ojos de amor indudablemente a los que aman su nombre, y los que aman su nombre aman el mensaje que él dio y lo obedecen. Y siendo que la Biblia es maravillosa, luminosa, y Dios el que la dio es muy misericordioso, el salmista le ruega para que Dios le dé más gracia, que le dé una gracia especial para obedecerla. Recuerda, tú y yo no podemos obedecer la Biblia de la forma como Dios quiere, al menos que Dios en su gracia nos conceda esto. Pero cuando yo le pido a Dios que me conceda esto, entonces animo a mi alma para que pueda obedecerla. Y cuando nosotros nos gozamos de tal manera en la lectura de la Biblia que nos conduce a una obediencia constante, la iniquidad no nos va a dominar nunca más. El poder del pecado, dice el salmista, será vencido en nuestras vidas. Y algo más que él resalta aquí es que afligía su alma, porque mientras él estaba deseando, anhelando meditar en la Biblia y hacerla parte de su vida diaria, la mayoría de los hombres la hacían a un lado. Y él dice, cuando veo la iniquidad de estos hombres, que ellos viven sus vidas como si no existiera Dios, que viven sus vidas desconociendo que Dios nos ha dado mandatos para nuestro bien, entonces él afligía su alma justa, así como hizo Jot. Entonces el salmista, cuando hace esto, se incluye dentro de esos bienaventurados de los cuales
habló Cristo en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Lloran por qué? No por un problema sentimental, no por una novia que se le fue. ¿Por qué llora? Llora al ver los pecados en su vida y al ver los pecados en el mundo. Y Cristo dice: dichosos son, porque recibirán la consolación, consolación que nos promete la Biblia misma. Del verso 137 al verso 144 viene la segunda sección. Aquí el salmista resalta que la palabra es recta y justa. Recta y justa. Miren lo que dice, versos 137 al 144. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo se ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Uno de los atributos de nuestro Dios es su justicia, que Dios es justo en todo lo que Él es y que Dios es justo en su trato con los hombres. Por lo tanto, si la Biblia, si la palabra procede de Dios y Dios es justo, entonces el salmista dice: el contenido de este libro expresa la justicia de nuestro Dios, expresa la fidelidad de Él, que Dios es fiel a sí mismo. Todo lo que es Dios se ve reflejado en este libro, porque es su libro. Así que Dios es recto, la palabra es recta. Dios es justo, la Biblia es justa. Dios es puro, la palabra es pura. Dios es verdad, la Biblia es verdad. Por lo tanto, el salmista llega a una conclusión lógica. Si todo lo que Dios es se refleja en el contenido de su libro, entonces si yo amo a este libro, amo a Dios. Si yo amo a este libro, y cuando digo amo a este libro, no me refiero a que usted lo coja y lo bese. No. Es que usted lo medita todos los días y hace lo que este libro dice. Y entonces, en la medida que amamos los atributos de Dios que se reflejan en la Biblia, estamos creciendo en el amor a Dios. Y Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que aquí cuando el salmista nos dice: amo tu ley, anhelo tus estatutos, deseo tus testimonios, deseo tus mandatos, esto no es algo exclusivo para la época del Antiguo Testamento. Cristo le dice a su pueblo hoy día: si me aman, hagan esto mismo, guarden mis mandamientos, amen mi libro, porque amando y conociendo más a mi libro, me conocen más y me aman más. Y esa es la razón por la cual el salmista anhela que todos los hombres, incluso los adversarios que él tenga, conozcan este libro. Que amen a este libro no solamente por las promesas que tiene, no solamente por las cosas lindas que tiene, sino que amen a este libro porque es verdad, porque es puro, porque es recto, porque nos refleja la santidad de Dios. Pero por mucho que el salmista desea, y creo que este es el deseo de todo cristiano, deseamos que todos los hombres conozcan quién es Dios. Deseamos que todos los hombres, incluso aquellos que nos odian,
conozcan este libro. Andar conforme a los principios de este libro es experimentar la felicidad que no se termina nunca. Y los momentos de tristeza que el cristiano tiene, de profundas tristezas, se relacionan en que estamos muy poco comprometidos con el contenido de este libro. Porque incluso ante las pérdidas más grandes, si estamos embebidos del contenido de este libro nos da el consuelo. Porque nos dice, nosotros no somos como los incrédulos, que no tienen esperanza. Creemos en la resurrección y pasamos por tiempos tristes, sí, pero eso no nos domina porque hay una esperanza que este libro da. Y esa es la razón por la cual él dice, anhelo que todos los hombres, los adversarios, conozcan el contenido de este santo libro. Incluso él aquí dice, los hombres me desprecian, porque yo no soy grande, porque yo no soy influyente, porque yo no soy alguien que sobresalga, y me ofenden. Y me da tristeza no tanto porque me ofenden, me da tristeza porque ofenden al Dios Santo al desobedecer y no andar conforme a su libro, a los mandatos que nos dio Él. Y esto nos recuerda lo que pasó con Cristo. Cristo Jesús, las Escrituras dicen que fue despreciado, que fue desechado por los hombres. Él ante los hombres no parecía ser grande, no formaba parte del gobierno, ni siquiera en el ámbito religioso formaba parte de los partidos religiosos que gobernaban sobre Israel. Su familia era pobre, para colmo era un provinciano. Pero así como el salmista dijo, me desprecian, pero me deleito en tu palabra, Cristo mismo no fue afectado por el desprecio de los hombres, sino que Él mismo nos dice muchas veces que se deleitaba en Dios. Y Él dice, Padre, lo que me dijiste que hiciera, eso hice. La complacencia de Él era gozarse en la palabra de Dios y hacerla parte de su vida diaria. Los apóstoles fueron despreciados, pero ellos guardaron los mandatos de Cristo. La iglesia es despreciada, pero ella guarda los mandatos de Cristo. Y recuerden lo que la Biblia dice, el que quiere andar piadosamente en este mundo, sufrirá persecución. Así que, por leer la Biblia y obedecerla, no tendrás gloria en este mundo. Vas a ser despreciado en este mundo. Pero si eso pasa, como dice Cristo en el Sermón del Monte, considérate dichoso, porque entonces tú formas parte del linaje de santos que sufrieron el gozo de ser despreciados por la causa de Cristo. Y es más fácil, incluso en el pueblo cristiano, ver que se burlan de aquellos cristianos que toman en serio la Biblia. Los tratan de santurrones, puritanos, pero al cristiano promedio que anda medio en el mundo, medio en la fe, lo admiran todos. Eso es lo que pasa. Y el salmista dice, aunque esto pasó con mi vida, no me olvidé de tu santa ley, no me avergoncé de tu libro. En la tercera sección, que va del 145 al 152, el salmista nos muestra que la palabra es deseada por los justos. Deseada. Miren lo que dice.
Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Si ustedes observan bien el texto, se dan cuenta que esta sección está marcada por la expresión clamar. Miren que él dice, clamé con todo mi corazón. Luego dice, lloré con todo mi corazón. Es lo mismo. Y cuando él dice, clamé con todo mi corazón, lloré con todo mi corazón, lo que indica es que el salmista no tenía el corazón dividido. No. Él amaba a Dios y a su palabra con todo lo que él es. ¿Por qué razón? Porque la Biblia misma le había enseñado a amar a Dios, porque la santa ley de Dios empezaba diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, no de una forma dividida. Por lo tanto, siendo que el salmista meditaba frecuentemente en este libro y especialmente en la ley, ahora él amaba todo lo que Dios es, y todo eso que Dios es estaba reflejado en este libro. Esta es la razón por la cual él de nuevo exclama, a ti clamé, sálvame. Luego me anticipé al alba y clamé. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Y es que, mis hermanos, es tan importante que alcancemos ese punto en el cual no tengamos un corazón dividido. Porque mire lo que suele pasar. En ocasiones, oramos con fervor, pidiendo a Dios, Dios, dame una mente más espiritual. Cuando en realidad el corazón es intensamente mundano. Sí. Y no estamos dispuestos a que eso cambie. Anhelamos un avivamiento. Clamamos para que Dios nos mande un avivamiento, pero en realidad no tenemos interés en su libro. Y recuerden que el salmista ya nos ha dicho varias veces, vivifícame conforme a tu dicho. Vivifícame conforme a tus mandatos. Este libro es el que nos vivifica. En ocasiones le pedimos a Dios que nos conceda vivir para Él mientras seguimos haciendo planes para vivir para este mundo. Le pedimos, Dios, concédeme vivir toda mi vida para ti, pero si Dios te diera y abriera el camino para que vivieras exclusivamente para Él, probablemente esto no te gustaría. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro lo fraccionamos entre Dios y el mundo. Y entonces el salmista dice, Dios, mi corazón es uno, mis fuerzas son una y son para ti. Quiero andar conforme a tu santo libro. Que nunca nos encontremos pidiéndole a Dios lo que en realidad no deseamos, porque eso se convierte en pecado. Y algo más que nos deja ver aquí el salmista es que estaba pasando por una terrible aflicción. Y él promete, Dios,
si me libras de esta adversidad, meditaré aún más y obedeceré aún más tu libro. Bueno, yo creo que él sí lo cumplió. Pero, ¿cuán fácil es prometer más consagración cuando estamos pasando por una prueba? Prometer más consagración cuando estamos en el lecho de la enfermedad, pero cuán difícil es cumplirlo cuando ya estamos bien. Que esto nunca pase en nuestras vidas. Con el salmista no pasó eso. ¿Por qué? Porque antes de la adversidad, ya él había acostumbrado a su alma a meditar en este libro, a meditar constantemente en la ley de nuestro Dios. Así que cuando vino la aflicción, continuó meditando en ese libro. Ya era su costumbre. Y él dice, ahora que pase de la aflicción, voy a meditarlo aún mucho más. Miren algo más que nos dice él, que él clamaba esperando el alba. Es decir, se levantaba antes del amanecer y deseaba en su corazón tener un momento íntimo de comunión con Dios, como orando y meditando en su libro. Y es que es tan bueno, hermanos, es tan bueno para el alma orar y meditar antes de que la calma y la quietud del día se rompan. Antes de que nuestros pensamientos se ocupen en las cosas del mundo. Antes de que los afanes de esta vida nos gobiernen. Cuando los pensamientos todavía están claros. Cuando la mente está tranquila. El alma entonces está lista para su mejor momento de devoción. Y el salmista dice, esto lo hago todos los días porque he aprendido a confiar en tu libro y porque yo sé que tú amas al que te busca. Y esto, dice él, lo aprendió de su ley, lo aprendió de los mandatos. Es decir, que él se gozaba leyendo el libro del Éxodo. Se gozaba y meditaba en Dios leyendo el libro de Levítico, leyendo el libro de Deuteronomio. ¿Cuánto más gozo debe experimentar uno? Porque como ya vino Cristo e interpretamos el Antiguo Testamento desde Cristo, entonces yo puedo ver de una forma clara a Cristo en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en todos esos ritos que se practicaban antes, en todas esas leyes. Y el salmista dice, en esos libros encontré consuelo, sabiendo que Dios ha dado esos mandatos para el bien espiritual de su pueblo. Así que si Dios nos ha dado su santa ley para el bien espiritual de su pueblo, leerlos, meditarlos y obedecerlos se convierte en un consuelo para mí, porque yo sé que Dios ama a los que lo aman. Yo sé que Dios ama a los suyos y que cada mandato que Él nos da es un reflejo de su amor. Pero el salmista no era un legalista. Él no confiaba en sus buenas obras. Él obedecía los mandatos de nuestro Dios, pero él no confiaba en eso, y es la razón por la cual él dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Dios nos da las cosas y el rescate porque Él es muy misericordioso, pero la Biblia nos dice que Dios se complace en los que le obedecen. ¿Y le obedecen cómo? Bueno, porque ellos saben qué es lo que Dios manda, y lo que Dios manda está en este libro. Y en respuesta a esa misericordia que Dios tiene para los que
obedecen y confían en su santa ley, el salmista sabe que Dios lo librará de los malos y de esa adversidad, que Dios lo guardará y lo preservará, y que Dios un día destruirá a aquellos que se alejan de los mandatos que Él nos dio en la Biblia. Por cierto, andar en este mundo alejados de la santa ley de nuestro Dios es en esencia la maldad. La maldad es que andar en contravía de los mandatos santos de nuestro Dios. Así que en contraposición, aquellos que viven bajo el calor de la santa ley de nuestro Dios y la oración son los que pueden experimentar la cercanía de Dios, y a pesar de la adversidad por la que pasen, están tan conscientes de que Dios está cercano a ellos que nada los hunde en la tristeza por la adversidad. Y solo ellos podrán decir, como concluye él: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y la cuarta sección, que va del 153 al 160, nos muestra que la palabra es consuelo para los justos. Escuchen: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos tu salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Miren, aunque las aflicciones que otras personas nos puedan hacer sean constantes, sean frecuentes, lo cual trae cierta tristeza, ¿sí? Lo cual trae cierto dolor y preocupación, el salmista dice que encontró en la ley de Dios, en la Biblia, el consuelo oportuno, oigan, que concede libertad, paz y esperanza en medio de cualquier situación. Deseamos experimentar esa libertad, paz y esperanza en medio del caos que hay en este mundo. El salmista dice: aprende a consolarte con la ley de Dios. ¿Qué? ¿Consuelo de los mandamientos de nuestro Dios? Sí, porque cuando andamos conforme a la voluntad de Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual Él nos creó. Le honramos, vivimos para Él. Dios se convierte en el todo de nuestras vidas y entonces Él toma nuestra causa como si fuera su causa. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, lo amamos, lo honramos. Y eso no pasa con los impíos. Los impíos no tienen libertad, ni paz, ni esperanza. ¿Por qué razón? Porque como ellos no meditan, ni se gozan, ni obedecen la ley de nuestro Dios, entonces no pueden experimentar ni el amor, ni la misericordia que solamente vienen de Él. Es más, ellos son conscientes de que son enemigos de Dios y que Dios es enemigo de ellos, y que un día el juicio santo caerá sobre sus vidas. Así que aunque el salmista no confía en sus propias buenas obras, el Espíritu Santo, que también es el espíritu de santificación y adopción, lleva al salmista, lleva al creyente a suplicar la misericordia del Padre y a recordarle, como él dice: de tu ley no me he olvidado. Vivifícame con tu palabra.
De tus testimonios no me he apartado. Amo tus mandamientos. Oigan esto. Amo tus mandamientos. Aunque nosotros no obedecemos perfectamente los mandatos de nuestro Dios, podemos decirle: he confiado en ti, he amado tus mandamientos, no los obedezco como una pesada carga. Oh Dios, perdóname que no hago completamente todo, no lo hago perfectamente, pero no los estoy obedeciendo como una carga pesada, sino que los obedezco por amor a ti, porque tú eres el todo de mi vida. Y concluyo con unas aplicaciones. El amor del salmista por la ley de nuestro Dios, el amor del salmista por los mandatos de Dios, nos llevan inmediatamente al Sermón del Monte. Miren, Moisés dio la ley escrita en tablas de piedra, pero Cristo nos dio las leyes del reino en el Sermón del Monte en corazones regenerados. Los escribió en corazones de carne. ¿Qué hizo Cristo en el Sermón del Monte? ¿Echó por tierra las leyes que Dios dio por medio de Moisés? No. Antes él dijo: cualquiera que tenga por pequeño alguno de los mandatos de esa ley, pequeño será tenido él en el reino. Lo que Cristo hizo en el Sermón del Monte fue exaltar la ley de Moisés. Pero algo más. Cristo revistió esa ley con el poder del amor, para que podamos cumplirla de una forma más excelsa que como lo hacía el pueblo de Israel, es decir, que cumplamos la ley de nuestro Dios, no solo en la letra, como hacían los fariseos, sino en el verdadero espíritu de esta ley, no en la perfección externa, moral del legalista, sino en la pureza del amor que anhela agradar a aquel que les salvó. Esa es la razón por la cual Cristo dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera obedecer mis leyes, el que quiera obedecer mis mandatos, conocerá si la doctrina es de Dios. La obediencia a Cristo y a la Biblia nos lleva a profundizar aún más en la doctrina, pero de una forma espiritual. Porque uno puede conocer la doctrina simplemente de una forma racional, pero Cristo dice: el que quiera obedecerme conocerá si la doctrina es de Dios. La conocerá de manera verdadera, salvadora y santificadora. Y este es uno de los problemas actuales en el movimiento, vamos a llamarle reformado emergente, que hay hoy en el mundo, donde de una forma especial muchos jóvenes alardean por sus redes de su calvinismo y de cuánto ha comprendido las doctrinas de la gracia. Pero no dejamos de preguntarnos: ¿están amando la doctrina del Señor? ¿O están amando al Señor de la doctrina? Bueno, Dios quiera que sean las dos cosas, ¿verdad? Porque las dos cosas están bien, pero lo que suele suceder es que amamos tanto la doctrina y nos metemos tanto en la doctrina, pero de una forma carnal y racional, que nos olvidamos del Señor de la doctrina. Si amamos al Señor, amaremos su doctrina y en consecuencia viviremos conforme a ella. Y amaremos
más y más a Cristo. La obediencia es el mejor camino para ser un excelente teólogo. La obediencia es el mejor camino para ser un excelente intérprete de la Biblia. Y esto es todo lo que nos muestra el salmista. Quiera Dios que desarrollemos en nuestras vidas este celo y amor por su santa ley. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos confronta. Ella es como un espejo que nos muestra lo que somos y la necesidad que tenemos de ti. Y gracias por este Salmo 119, tan hermoso y abundante en describirnos características de tu palabra, pero de una forma experiencial. Condúcenos, oh Dios, a experimentar en nuestras vidas esta profunda espiritualidad del salmista. En Cristo Jesús. Amén.